noches. Esta es mi presentación sobre clasificación archivística en la materia gestión documental. Clasificación documental es la fase del proceso de organización documental en la cual se identifican y se establecen las agrupaciones documentales de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad, como son el fondo, sección, series y asuntos. Clasificar implica identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por la institución a lo largo de su gestión. La clasificación bien fundamentada deberá basarse tanto en la aplicación de los principios de procedencia y de orden original para identificar las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo, como la identificación de las funciones asignadas a las dependencias y los asuntos que éstas tramitan. El principio de procedencia. El principio de procedencia o de respeto a los fondos establece que los documentos deberán agruparse en el archivo histórico de acuerdo a las instituciones o entidades que los produjeron. El principio del orden original es la secuencia administrativa de la producción de los documentos. Establece que la documentación debe agruparse en el archivo histórico en el orden que recibió durante su función administrativa. La clasificación es la adaptación de un fondo documental a la estructura de la entidad que lo produce o que lo produjo. Una vez identificadas las categorías administrativas, como son las dependencias, y las archivísticas, como son las series, unidades y tipos documentales en las cuales se refleja la institución productora. Los pasos para la clasificación. El primero es la identificación de los productores. Es la identificación de las agrupaciones documentales, como son el fondo, sección, subsección, a partir de la información contenida en los actos administrativos, como son los organigramas. La estructura orgánica. Se debe recopilar la información sobre la estructura orgánica de la entidad basándose en los organigramas, manuales de funciones y manuales de procedimientos. Las series documentales y los asuntos. Las series documentales se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Una serie documental. Una serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo. La subserie es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y que jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de series por tipos documentales que varían de acuerdo al trámite del asunto. Podemos ver acá, acá la serie serían las actas y la subserie serían las actas del comité. El tipo documental hace referencia a la especie documental que revela tanto el contenido como la estructura física del documento. Los asuntos. Los asuntos de cada unidad documental hacen referencia al contenido específico de cada unidad documental que materializa los trámites administrativos adelantados por las dependencias delegadas para resolverlas. El cuadro de clasificación. Los cuadros de clasificación son los esquemas que reflejan la jerarquización y la clasificación de la documentación producida por la institución. En ellos se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y las subseries de los documentales. Los pasos para los cuadros de clasificación. El primero es la identificación de toda la documentación que se produce, después la jerarquización, después la codificación, después la validación, la formalización, la supervisión y asesoría y la capacitación. Una historia clínica. Una historia clínica para los efectos archivísticos es el expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio de su estado de salud que interviene en la atención del paciente, el cual tiene carácter reservado. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Archivo General de la Nación y la circular número 04 del 2003, la organización de las historias laborales se deberá hacer así. Para el efecto
dentro de los criterios técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, cada expediente de la historia laboral debe contener como mínimo los siguientes documentos respondiendo a la forma de vinculación laboral de cada entidad. 1. El acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo. El oficio de notificación de nombramiento o contrato de trabajo. El oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo. Los documentos de identificación, la hoja de vida, en este caso sería con el formato único de la función pública, los soportes de los documentos de estudio de experiencia que acrediten los requisitos al cargo, el acta de posesión, el pasado judicial o certificado de antecedentes penales, el certificado de antecedentes fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, la declaración de bienes y rentas, el certificado de actitud laboral como examen médico de ingreso o el ocupacional, certificado de actitud laboral, examen médico de ingreso, afiliación al régimen de salud EPS, la evaluación de desempeño y el acto administrativo del retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde consten las razones del mismo, o la supresión del cargo, la insubsistencia de la institución, la aceptación de la renuncia al cargo, la liquidación del contrato, etc. El hecho de que todo expediente de historia laboral debe estar constituido mínimo por los anteriores documentos no obsta para que las entidades, de acuerdo con su naturaleza jurídica, con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus propios requerimientos de documentos. O sea, puede variar según la entidad. Una historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional es el conjunto de documentos privados obligatorios y sometidos a reserva en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas, factores de riesgo que han presentado las personas en su vida laboral, así como los resultados y las modificaciones ambientales y eventos de origen profesional. Esto tiene una reserva, la historia clínica tiene una reserva y en general los documentos y exámenes y valoraciones clínicas o paraclínicas de allí que reposan son estrictamente confidenciales y hacen parte de la reserva profesional. Por tanto, no podrán comunicarse o darse a conocer salvo algunos casos, como son por orden judicial, mediante autorización escrita del trabajador interesado cuando éste requiera con fines estrictamente médicos, por solicitud del médico prestador del servicio en salud ocupacional durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del trabajador, o porque la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la pérdida de capacidad laboral previo consentimiento del trabajador. ¿Listo? Así terminamos mi exposición. Gracias por su atención.